Buenos días, estimadas y estimados participantes en este módulo. En las sesiones anteriores hemos visto cómo se han ido formando códigos de conducta que en la sociología general y en la jurídica son los temas más importantes que vamos a tratar en todo este curso. Hemos visto, para los nuevos aquí, les simplemente hago un recordatorio, hemos visto cómo se han formado códigos elementales, pero persistentes, a lo largo de milenios. Por ejemplo, el código musulmán, el código islámico de conducta, los 5 pilares, el código incaico de 3 mandamientos, el código judeo-cristiano de los 10 mandamientos. En fin, y hoy vamos a pasar cómo se han formado los análisis de esos códigos. O sea, cómo se ha hecho sociología, en el fondo, en los primeros intentos humanos. Ustedes seguramente han escuchado hablar del gran aporte de Grecia, sobre todo de la Grecia clásica, no del país que ahora se llama Grecia, a la cultura en general y al pensamiento de lo que se llama la civilización occidental, que ha sido, sobre todo con el invento del racionalismo y de la filosofía, ha sido un gran paso adelante, que es difícil negar la importancia de este paso. Vamos a ver entonces cómo algunos pensadores de esa época, nos separan por lo menos 2400, 2500 años de ellos, cómo se han ido analizando los primeros códigos de conducta y cómo se ha ido creando el primer eslabón para lo que hoy llamamos sociología. Es interesante mencionar un pequeño detalle, pero esencial, estimado público, que es por qué surgieron la filosofía y el racionalismo en la antigua Grecia. Y aquí tengo que tal vez desilusionarlos, no hay ninguna teoría clara por qué en este país relativamente pobre, relativamente sin gran importancia política, porque justo aquí se desarrolló la filosofía y el racionalismo, que las dos son evidentemente pilares del pensamiento sociológico posterior. La explicación más plausible, o sea, que se acercaría a una buena explicación, es aquella que nos dice que en Grecia solo ha habido un punto donde se ha desarrollado la filosofía y el racionalismo. Y ese punto único ha sido la ciudad de Atenas, que hoy es la capital del estado que se llama Grecia. Atenas tenía una ventaja clara para desarrollarse intelectualmente sobre las otras ciudades. Y curiosamente, estimado público, esta era una ventaja comercial. Los otros estados griegos, Macedonia, Epiro, Corinto, Esparta, estaban dedicados a otras cosas. Por ejemplo, Esparta a la formación militar y a la edificación de un poderoso ejército. En cambio, Atenas estaba abierta al comercio internacional. Esto es curiosamente lo que subrayan todos los especialistas en el tema. En una palabra, estimado público, el abrirse a otras culturas con el comercio internacional, el intercambiar bienes,
y entre los bienes siempre se intercambian informaciones. El intercambiar bienes e informaciones con otros pueblos hizo a los atenienses algo diferentes a los otros muchos estados, ciudades de Grecia. Todos eran pequeños estados. Estimados oyentes, no hay que imaginarse un estado poderoso como fue luego Roma o como eran los contemporáneos, el imperio persa, y todavía existía el imperio faraónico de Egipto. En cambio, aquí nos encontramos en Grecia, además de ser un país sin grandes recursos naturales, hasta hoy, un país pobre, hasta hoy, nos encontramos con una cultura abierta, la ateniense, abierta al mundo por el comercio exterior. En eso se especializaron los atenienses. Y hoy en día los especialistas dicen que esa curiosa apertura al mundo a intercambiar bienes, indudablemente también informaciones, es lo que hizo de Atenas un estado diferente a todos los otros. Al intercambiar, estimado público, bienes, sobre todo telas, cuestiones textiles y alimentos, durante siglos eso fue el principal comercio, uno sin querer se va interesando por los productores de estos artículos. Y al interesarse un poco cómo han sido producidos esos artículos, uno también automáticamente se va interesando por los órdenes sociales, por la conformación social de esa otra cultura, y también, lo más importante, por las religiones y por el pensamiento de otros pueblos. Entonces, la enorme, en el fondo, el involuntario aporte de Atenas ha sido simplemente abrirse al mundo, a otras culturas, y cuando uno ve otras costumbres, otras religiones, ¿qué hace una sociedad? Empieza a reflexionar y a comparar. Entonces aquí tenemos, estimado público, al primer pensador que nos ha dejado una obra escrita sobre comparación de culturas, entre otras cosas, comparación de códigos de conducta. Y eso es el historiador Heródoto, también se puede decir Heródoto con acento, las dos cosas son posibles. No les he puesto las fechas exactas de su vida, porque no se sabe. Cuanto más lejos en la historia están de nosotros las personas y los hechos, menos precisa es la información. Y de Heródoto se sabe que vivió entre los siglos VI y V antes de Cristo, pero no se sabe exactamente cuándo nació y cuándo murió. Es uno de los primerísimos intelectuales de este mundo que nos ha dejado una obra escrita. Es anterior a los grandes filósofos griegos y por lo tanto es realmente un precursor. Por eso un minutito veremos, estimado público, el pensamiento de este historiador, el primero seguramente que en forma, digamos, más o menos científica, más o menos, nos ha dejado un análisis de códigos de conducta y por lo tanto un pensamiento proto-sociológico. Protos en griego significa primero. ¿Qué ha hecho Heródoto que es interesante para la sociología de las normas de conducta? Él ha comparado, estimado público, las conductas de todos los pueblos del Mediterráneo oriental
del cercano oriente y de lo que hoy es el sur de Europa, él tenía una pequeña fortuna. Por suerte, no necesitaba trabajar para vivir. Y se dedicó, en una época de relativa paz, se dedicó a viajar por el pequeño mundo conocido de esa época. Y al viajar, él era griego, al viajar lo primero que él notó es que todos los pueblos tienen diferentes códigos de conducta. Y lo más importante, porque eso se puede presuponer muy fácilmente, lo más interesante es que todos los pueblos están seguros de que su código de conducta es el mejor. O sea, todos los pueblos, lamentablemente, tienden al etnocentrismo. Etno, pueblo, y creerse que ese pueblo es el ombligo del mundo. Entonces, aquí estamos ante un fenómeno mundial y el mérito de este historiador Heródoto es haber establecido mediante datos documentales, él ha documentado por escrito los comportamientos de muchísimos pueblos de la antigüedad, él ha documentado, estimado público, esa tendencia muy humana a creer, en primer lugar, que el pueblo de uno es el mejor, que los códigos morales, los códigos éticos de uno mismo son los centrales, y a creer también que todos los otros pueblos son menos en calidad ética, etcétera, que uno mismo. O sea, etnocentrismo. Lo cual, no crean ustedes que es algo siempre negativo. Este notable Heródoto se da cuenta de que ese etnocentrismo tiene una función social importante. Consolida la identidad de los pueblos. O sea, es bueno que un pueblo tenga una opinión muy buena de sí mismo, porque ello favorece la cohesión social, favorece la unidad del pueblo y favorece la autoimagen. O sea, le da al pueblo una calidad que sin ello estaría desprovisto. Favorece la identidad con frases muy conocidas. Nosotros tal vez no somos tan ricos como los egipcios, pero tenemos la moralidad más notable, el código mejor de conducta, los mejores soberanos, los mejores gobernantes, tenemos la verdadera religión. Todos los pueblos, según Heródoto, piensan en general eso, el tener la verdadera religión, el código de conducta mejor, las madres más abnegadas. Es algo que a lo largo de la historia se puede comprobar en la literatura. En una palabra, para no aburrir a ustedes, Heródoto hace 2500 años nos muestra que el etnocentrismo es realmente un elemento muy fuerte en la constitución de los códigos de conducta y los códigos de pensamiento de todos los pueblos. Entonces, estimado público, aquí tenemos un elemento muy importante. Los códigos de conducta, este es el punto central, no son puestos generalmente en duda. La gente apoya esos códigos de conducta en lo que se puede. Nadie puede cumplir a carta absolutamente cabal los códigos de conducta, pero en general los seres humanos tienden a pensar que el código de conducta con el cual han crecido, que ese código es el justo, el correcto, el verdadero, el paradigmático, es decir, el ejemplar para la cultura. Paradigma, esta palabra nos va a tocar muchas veces. Paradigma significa simplemente ejemplo positivo. Y según Heródoto, en la antigüedad todos los pueblos creían que su cultura, sus dioses, su religión,
su ética eran obviamente las mejores del mundo. Y eso los ponía, les ayudaba a la cohesión social, a pensar que podemos ser pobres, podemos tener deficiencia en recursos naturales, pero tenemos notables ventajas sobre nuestros vecinos. Esa creencia ser mejor que el otro está, según Heródoto, en el alma de todos los pueblos. Me permito una mención más a Heródoto. Heródoto era griego. Y en esa época, en los siglos VI, V, IV antes de Cristo, estimado público, en esa área conocida del mundo, el mundo no estaba todavía totalmente poblado, había muchísimas áreas despobladas. En esa área del mundo, el conflicto entre griegos y persas, o sea, entre las ciudades-estados de la Grecia clásica y el poderoso imperio persa, era el conflicto político y militar más importante durante siglos de siglos. El imperio persa era un imperio muy grande, abarcaba lo que hoy es Irán, o sea, Persia, el Asia Central, lo que hoy es Irak, Turquía. Llegaron a conquistar Egipto, el gran imperio faraónico fue conquistado por los persas justamente en esta época. Era simplemente un imperio expansivo. Y lo último que les faltaba conquistar del mundo conocido de esa época era Grecia. Y esos pequeños estados, ciudades griegos, prestaron una resistencia militar muy famosa, muy dura y al final muy exitosa contra los persas. En esas guerras de siglos, al final terminaron ganando los griegos. Destruyeron el imperio persa con una figura de la cual ustedes han oído hablar, al final de siempre estar durante siglos divididos en ciudades-estados. Un militar griego, Alejandro Magno, logró reunir a todos los griegos, formar un gran ejército, y con un elemento que lo tenemos posteriormente que estudiar, con un elemento estrictamente intelectual, con el pensamiento racional, por eso la importancia del racionalismo, logró derrotar a un gigantesco ejército, el gigantesco ejército persa. Entonces, estimado público, en esa época de esos conflictos, Halicarnaso visitó gran parte del mundo conocido y llegó a esas conclusiones muy curiosas que yo les digo. Pero aquí tenemos el punto final que voy a mencionar en Heródoto. Es el primer historiador, posiblemente el primer intelectual, y eso lo honra hasta hoy, que él creía en la igualdad de todas las etnias, de todos los pueblos y de todas las personas. Entonces, él al estudiar en su libro que se llama Historias, se llama simplemente, es el primer historiador y él ha inventado el nombre a esa profesión y a esa ocupación. Su obra se llama Historias. Y él, estimado público, y este es un acto de humanismo que lo honra hasta hoy, él reconoce que todos los pueblos son iguales. Es decir, que no los regímenes políticos, ni tampoco las religiones, que son todas muy diferentes, pero que el valor de los seres humanos es el mismo. Y él también, comparando los códigos de conducta de más o menos 50 pueblos, llegó a la conclusión de que todos los seres humanos tienen algunos principios éticos iguales. En todas las religiones, en todos los códigos y en todos los pueblos, según Heródoto, hay algunos principios éticos que son uniformes. Por ejemplo, el mandamiento: no matarás, no mentirás, no robarás. Según él, estas cosas elementales
son iguales en todos los pueblos. Puede ser que estén formulados estos mandamientos de diferente forma, pero es más o menos el mismo básico núcleo de los códigos morales en todo el mundo. O sea, la aversión al asesinato, al robo y a la mentira, estos tres puntos cardinales. Y luego, nos dice él, hay algunos otros elementos que no son de todos los pueblos que él ha estudiado, pero muy, muy extendido. Por ejemplo, la idea de la fidelidad conyugal. Ustedes, chicos jóvenes, dirán, qué cosa más aburrida. Tener que ser fiel al mismo tipo, a la misma mujer, toda la santa vida, qué cosa más tediosa, claro. Pero, curiosamente, todos los códigos éticos, casi todos los códigos éticos, tienen también ese mandamiento de la fidelidad conyugal. Podemos tener opiniones naturalmente muy diferentes y muy encontradas sobre el asunto, pero posteriormente, cuando se edifican los códigos jurídicos, estos elementos son esenciales, estimado público. O sea, la prohibición de robar, la prohibición de matar, la prohibición de mentir y levantar falso testimonio, la prohibición de engañar al marido o a la mujer, en fin. Parece que eso es algo universal en nuestro pequeño planeta. Por lo menos es la idea de Heródoto. Estimado público, la obra de Heródoto, en un mundo donde recién se está formando la cultura, en el siglo VI, V antes de Cristo en la antigua Grecia, donde recién hay una pequeña conciencia intelectual, fue naturalmente una obra muy importante. Muy importante porque él nos muestra que todos los pueblos del mundo son iguales en dignidad, todos, pero que todos tienen muy diferentes costumbres, muy diferentes códigos éticos, sobre todo en los detalles. Esto es lo más interesante, estimado público: unidad en los principios morales generales, como ya les he contado: no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, etc. Pero en los detalles, los códigos éticos y las costumbres son muy, muy diferentes en todos los pueblos del mundo. Él también es el primero que ha notado lo siguiente: las leyes, las normas empiezan siendo costumbres generalmente aceptadas. Entonces, él es el primero que se da cuenta que palabras como, por ejemplo, aquí les voy a anotar unos dos ejemplos. Estas son las palabras, la griega esos y la latina amor, que significa costumbre. Y con el paso del tiempo, esas mismas palabras se han convertido en ética, en el caso griego, o sea, código de conducta, y moral, en el caso latino. O sea, al principio, las costumbres generales que se forman espontáneamente a lo largo de siglos de historia no escrita, cuando aparece la escritura y aparecen las codificaciones, esas costumbres se convierten en leyes. Y esas leyes pasan a ser paradigmas, ejemplos de buen comportamiento. Nosotros decimos, por ejemplo, de una persona tiene o no tiene principios éticos, ¿no es cierto? Es decir, que en el fondo, si vamos en la historia, estamos diciendo tiene buenas o malas costumbres. No voy a aburrir a ustedes con una historia intelectual de la antigua Grecia, sino que nos vamos a saltar 2 siglos
Y vamos a ver la obra del que ha pensado como primero, posiblemente en la historia universal, en estudiar científicamente las costumbres sociales. Por lo tanto, el primero que ha hecho sociología. Y este es el filósofo Aristóteles. Ahí ven ustedes sus fechas vitales. Me permito, porque nos va a aclarar algo de su teoría, que les cuente muy rápidamente algo de su vida. Aristóteles era hijo de un médico. Su padre fue un médico muy famoso y viendo el trabajo de su padre, él se dio cuenta de la importancia de la observación empírica, o sea, de la realidad. No tanto hacer teorías sobre teorías, o sea, pensar sobre lo ya pensado, sino que él se dio cuenta de la importancia de observar los detalles, los hechos de la vida cotidiana y de ahí sacar sus conclusiones. Él, entonces, en la formación del pensamiento, él es un realista. Contrapuesto, aquí hay que mencionar solamente por el nombre, contrapuesto a su gran maestro, Platón, que es el creador del idealismo. Aquí lo único que nos interesa, estimado público, son las conclusiones que ha sacado Aristóteles de sus múltiples observaciones y también de contradecir a su maestro. Es muy difícil, estimado público, tener un gran maestro y haber tenido una relación personal durante décadas con una personalidad muy, muy importante como ha sido Sócrates, como ha sido Platón, quien a su vez fue maestro del primer filósofo profesional que fue Sócrates. Entonces aquí tenemos una seguidilla de 3 clásicos del pensamiento mundial que han sido maestros y discípulos en una cadena: Sócrates primero, Platón luego y Aristóteles. Lo único aquí que les puedo mencionar y lo más interesante es el hecho de que Aristóteles en vida fue un buen alumno de Platón, pero una vez fallecido el maestro, empezó a publicar y él mismo también a enseñar, no en contra del maestro, pero mostrando las insuficiencias del pensamiento idealista y de la necesidad de investigar datos empíricos, o sea, la realidad misma. Aristóteles, por ejemplo, reunió, es el primero que se le ocurrió, la comparadística, o sea, comparar fenómenos sociales de diferentes culturas, ahí seguramente inspirado por Heródoto. Él hizo reunir en Atenas todas las constituciones de los estados griegos, que eran orales. En esa época, estimado público, no había constituciones escritas. Esas constituciones orales, para compararlas entre sí. Y luego él también se dedicó a cuestiones de ciencias naturales, sobre todo botánica y zoología, e hizo construir un gigantesco archivo de hierbas, plantas y los pocos animales que se podían en esa época tener en cautiverio. O sea, tenemos a un realista en contraposición a las tendencias idealistas. Y este realista nos ha dejado 2 obras, hasta hoy, por suerte, en esa época muy difícil que lleguen hasta nosotros, obras completas, 2 obras que están íntegras y que son una proto-sociología, o sea, una primera sociología. Aristóteles publicó en vida, estimado público, 2 obras. La política
y la ética. Le debemos a Aristóteles, estimado público, le debemos una gran cosa. Él ha inventado esos nombres. Existía la palabra ethos en griego, que significa costumbre, y existía también la palabra polis, que significa ciudad, y también en griego existía la palabra políticos, que era el líder político. O sea, existía polis, ciudad, y políticos, como hoy, el político. Pero él inventó la palabra abstracta política para designar el estudio de esos fenómenos que hoy llamamos políticos. Él inventó la palabra abstracta política y le dio ese título a su obra. Lo mismo en ética, había la palabra ethos, la costumbre, y el tratamiento más o menos científico de costumbres, Aristóteles lo denominó la ética. Entonces, estimado público, vamos a ver muy rápidamente esta idea central, las ideas centrales de Aristóteles con respecto a la ética y a la política, porque aquí vemos el comienzo de un pensamiento más o menos sistemático sobre el tema nuestro, sobre las sociedades. Veremos primero la política, estimado público, que es un libro hasta hoy muy interesante para leer. En la política, Aristóteles señala sobre todo dos grandes fenómenos. En primer lugar, lo que también se puede aplicar a las sociedades. La política es un campo humano en constante cambio. No hay nada permanente. Entonces, lo que se puede decir de un régimen político no necesariamente es válido para otro. Esto es lo más interesante, estimado público. El ser humano tiende a creer que hay cosas eternas, inmutables. El ser humano, para usar un término popular, se agarra de creencias que él cree que son siempre ciertas, porque eso da tranquilidad al espíritu, y también la creencia en cosas fijas es algo que da sentido a la vida. Si todos los valores éticos cambiarían cada instante, si la política fuese un cambio total y absoluto cada mes, evidentemente la vida sería totalmente insegura y no tendría sentido. El ser humano tiende a creer en cosas permanentes como positivas. Ustedes, chicos, que han crecido en un ambiente donde el cambio es un valor aquí, propagandísticamente hablando, muy positivo, donde la palabra revolución, o sea, lo contrario a lo que permanece, es también extremadamente positivo. Ustedes dirán, pero qué tontería es esa, el cambio es lo bueno. Pero durante milenios, no solo siglos, durante milenios, el ser humano, en el fondo de su corazón, quería tranquilidad, paz, y eso significa creer en principios inmutables que no cambian rápidamente. Todavía hoy los seres humanos, por ejemplo, tenemos confianza en algunas instituciones, voy a nombrar solo dos, que sería muy penoso que cambiaran o que se destruyeran rápidamente. Nosotros tenemos, pese a todas las críticas, mucha confianza en la familia, en los padres, por ejemplo. Nosotros creemos siempre que los padres nos pueden ayudar, que nos pueden comprender, que pueden ser una ayuda tanto material como moral. Y la otra institución, el banco. Nosotros creemos
Por ejemplo, depositamos nuestros ahorros en el banco, pagamos nuestras cuentas en el banco y evidentemente estaríamos ligeramente conmocionados si los bancos quebraran, si los bancos cambiaran sus reglas cada momento, etc. Entonces, nombro al azar la familia y los bancos para mostrarles solamente una idea aristotélica. Al ser humano le gusta la continuidad, aunque hable del cambio. ¿Ya? O sea, el ser humano es un ser muy complejo. Le gusta la seguridad, pero le gusta también la variedad. Y aquí hay un ejemplo absolutamente clásico, espero que no se molesten que lo voy a mencionar. En todas las culturas existe el proverbio referido a las relaciones entre los dos géneros: en la variedad está el gusto. O sea, a todos los seres humanos les gustan relaciones, por ejemplo, eróticas, que nos den una cierta variabilidad de gustos, comportamientos, experiencias, etc. Pero al mismo tiempo, nosotros confiamos en la fidelidad de nuestra pareja. O sea, nosotros vivimos entre esos extremos, entre un pensamiento que podríamos llamar conservador. Conservar significa preservar. Entre un pensamiento conservador, que es el creer que hay algo así de valor propio como la fidelidad dentro de la pareja, pero al mismo tiempo nos gustaría probar, por lo menos, probar la variedad de experiencias eróticas. Entonces, el ser humano le gusta la seguridad de principios firmes, pero le gusta al mismo tiempo experimentar unas ciertas variaciones, una variabilidad en los gustos personales. Lo mismo en la política. Aristóteles, ustedes ven por las fechas, vivió en una época en que se había reestablecido la democracia en Atenas. Digo reestablecido porque unos años antes Atenas había perdido una larguísima guerra contra Esparta, contra la otra potencia griega que durante siglos fue la gran rival de Atenas. Al perder esa guerra, Atenas había sufrido la ocupación militar por tropas espartanas, y los espartanos, que eran muy conservadores, habían establecido un gobierno oligárquico en Atenas. Ese gobierno oligárquico, por suerte para los atenienses, duró poco y se reestableció la democracia. Pero esa democracia era muy inestable. Había muchísimos cambios de gobernantes en el siglo en que le tocó vivir a Aristóteles. Este es otro detalle biográfico que nos puede ilustrar algo sobre su pensamiento muy diferente al de sus maestros. Aristóteles no nació en Atenas, sino que era un extranjero avecindado en Atenas. Era hombre libre, no era esclavo, era hombre libre, pero no tenía derechos políticos, nunca tuvo derechos políticos en Atenas. Entonces, eso, estimado público, curiosamente, le dio una independencia de criterio para que él pudiera tener una distancia con respecto a los partidos políticos, que era muy activa la vida política en la Atenas de esa época, una independencia sobre todo de criterio. O sea, como él no pertenecía a un grupo determinado, él era un extranjero, entonces automáticamente él observaba, sin involucrarse directamente, él observaba la vida ateniense, sus costumbres, sus códigos de conducta y las tendencias repetitivas a violar
esos códigos de conducta. Eso es realmente lo interesante, como les decía. Los seres humanos no podemos vivir sin códigos de conducta que creemos que son positivos, pero al mismo tiempo tendemos, por lo menos parcial y temporalmente, tendemos a violar esos códigos de conducta. Estimado público, otro detalle biográfico que nos muestra cómo era Aristóteles y su tendencia a esas grandes comparaciones supranacionales es el siguiente. En el norte de Grecia había un estado griego llamado Macedonia, que durante siglos de siglos había sido muy pobre, no había intervenido en asuntos griegos directamente, y Macedonia tampoco nunca brilló ni por su producción artística, cosa muy importante para los griegos, ni tampoco habría brillado por éxitos militares hasta el siglo IV a.C. Macedonia se especializó en una sola cosa. Nunca hubo ni pensadores, ni poetas, ni inventores, ni comerciantes, no producían ningún comercio, tenía una actividad económica muy elemental, producir alimentos y nada más. Pero produjo también soldados. Y estos soldados macedonios se distinguieron durante mucho tiempo por ser muy valientes, muy disciplinados y por tener tácticas militares exitosas, por ser diferentes. Entonces, ahí, estimado público, un rey de Macedonia, habiendo escuchado, y esto enaltece a ese tipo, habiendo escuchado las cualidades de Aristóteles, en esa época no había redes sociales ni periódicos, toda información era muy lenta y muy difícil. Sin embargo, la fama de Aristóteles llegó hasta la corte de Macedonia, y el padre de Alejandro decidió que ese tipo inteligente tenía que ser el preceptor, el maestro, el profesor de su hijo Alejandro. Y entonces, durante un periodo de tiempo muy interesante, Aristóteles fue el preceptor de Alejandro. Él lo educó y le inculcó algunas ideas muy interesantes que aparecen en el libro La Política, en el primer capítulo directamente. Ahí aparece, estimado público, una idea muy diferente a Heródoto, por eso aquí está en contraposición. Aristóteles tuvo la siguiente idea que nos puede parecer hoy eurocéntrica, etnocéntrica, imperialista, nos puede parecer absolutamente detestable. ¿Por qué? Porque los griegos se habían defendido muy heroicamente en los años inmediatamente anteriores, en el siglo V, se habían defendido muy exitosamente contra el imperio persa, siendo ciudades-estados dispersos, no unidos entre sí, y al mismo tiempo muy débiles en comparación con un imperio enorme. Sin embargo, los griegos, tal vez han escuchado ustedes esos nombres clásicos en la historia, vencieron a los persas en las batallas de las Termópilas, Maratón, Salamina. Maratón, ustedes probablemente han escuchado hablar de lo que es un maratón, es decir, una carrera, una competencia deportiva. Eso viene del hecho de que un mensajero recorrió exactamente esa distancia, 42 kilómetros, para avisar a la población ateniense cómo se estaba desarrollando exitosamente la batalla de Maratón. ¿Y por qué Aristóteles se volvió o desarrolló una actitud que hoy podríamos llamar etnocéntrica e imperialista? Porque él notó que los griegos en todas esas batallas
La primera, las Termópilas, luego Maratón, Salamina, Platea, etcétera, Micale. En todas esas batallas habían sido contingentes militares mucho más reducidos numéricamente que los griegos. En las Termópilas fueron 300, nada más que 300 soldados los que frenaron el avance persa, probablemente ante una fuerza de 100.000 personas. Sí. A ver, otro ejemplo. Lo que se sabe, por ejemplo, de Maratón, que es una batalla en las crónicas griegas como es el gran triunfo, es naturalmente algo también que los chicos hoy en la escuela griega aprenden de memoria cómo fue la batalla, porque es obviamente una gloria militar para ellos muy grande. Seguramente han sido 10.000 contra 50.000. Entonces la pregunta que se hace Aristóteles es ¿por qué? ¿Por qué ejércitos pequeños vencen a ejércitos más grandes? Además, ejércitos famosos que habían conquistado medio mundo. Los persas habían conquistado el Egipto faraónico, que era el imperio más grande de su época. ¿Y cuál es la respuesta? A ver, chicos, si a alguien se le ocurre una respuesta. Estrategias de guerra, ¿será? Exactamente. ¿Y por qué una estrategia es superior a la otra? Aristóteles y los griegos vieron que habían dos respuestas. Primero, estimado público, porque en la guerra hay un principio muy interesante. En todas las culturas hay un dicho que dice más vale maña que fuerza. ¿Qué significa en términos filosóficos? Significa que más vale usar la inteligencia, la razón, también en la guerra, y la guerra es normalmente el ejercicio de la fuerza bruta. Uno va a la guerra a matar y a morir. Uno no va a otra cosa, a una batalla. Uno va a matar al enemigo. O sea, y en esa época no habían estas armas modernas que basta apretar un botón a distancia para lanzar un cohete. No, estimado público, en esa época era simplemente cuerpo a cuerpo. No había ni siquiera armas de fuego. O sea, realmente había que combatir con espada y lanza. Había que exponer el cuerpo. Sin embargo, y aquí está lo interesante, hay diferentes maneras de exponer el cuerpo. Y eso tiene que ver precisamente con códigos de conducta. Porque hay códigos de conducta, según Aristóteles, que nos dicen hay que ver primero cuál es la fortaleza y la debilidad del enemigo. No hay que embarcarse en un combate, dos valientes que combaten entre sí. Porque todos los varones, y esto es un concepto clásico griego, todos los varones tienen más o menos la misma fuerza, las mismas habilidades en el campo de batalla y las mismas debilidades, todos. O sea, no es cuestión de valentía, no es cuestión de fuerza. Y esto es algo que a los militares normales de esa época no les gustaba escuchar. No es cuestión de valentía, es cuestión de inteligencia. Es decir, de distribuir, como dice aquí el Señor, distribuir los hombres, los recursos y atacar solo si una estrategia bien pensada lo permite. No atacar por atacar, no exponer el cuerpo. Un soldado, como te dice un general ateniense, un soldado es algo muy valioso. Un soldado cuesta. Hay que prepararlo, entrenarlo. La sangre juvenil es algo muy escaso, entonces hay que preservar la vida de estos jóvenes. Y para preservar la vida hay que hacerlos actuar solo en ciertos momentos. No hay que mandarlos nomás a matar al enemigo, no, sino que hay que, con estrategia, hay que usarlo muy dosificadamente.
¿Y qué significa actuar así, dosificada y cuidadosamente? Significa pensar racionalmente. Entonces, ¿qué es algo importantísimo en la estrategia? No la fuerza bruta, que era el argumento de los persas. El ejército persa del rey Darío tenía 500.000 soldados, o sea, una fuerza enorme que invadió Grecia, sino que había que dosificar muy cuidadosamente. O sea, usar todas las ventajas, estudiar el campo de batalla antes. Y estudiar significa registrar todo, registrar hasta el viento, porque se le puede echar polvo, tierra al enemigo, y hay que saber exactamente cómo sopla el viento, para que no vuelva contra uno el polvo que uno echa. O las flechas. El recorrido de una flecha era la única arma de distancia en esa época. El recorrido de las flechas es en parte influido por corrientes de aire. Todo eso había que estudiar, no era solo la fuerza bruta. Y de ahí se deriva la idea que Aristóteles explica en el primer capítulo. Él explica la superioridad de los griegos sobre los persas por el uso de la inteligencia, lo cual obviamente tiene un aspecto etnocéntrico que se podría criticar hoy severamente, porque es, como usted se puede imaginar facilísimamente, la contraposición entre Europa y Asia, clarísimamente. Es decir, los pocos europeos inteligentes vencen a los muchos asiáticos incultos. Eso es lo que se puede también derivar de la teoría aristotélica. Pero había, como les decía, un segundo elemento que decide el éxito en las batallas. Y eso fue estudiado sobre todo en base al comportamiento de los soldados en dos grandes batallas: en la batalla de Maratón, que fue la más grande en tierra, y la batalla de Salamina, que fue la batalla naval más grande. ¿Qué es lo que definió el triunfo de los griegos en ambas batallas? Estimado público, algo en el fondo fácil de entender: la autonomía de los grupos combatientes. En el lado griego, todo dependía de las órdenes de arriba, de las órdenes del rey. El rey estaba personalmente en el campo de batalla, y el rey Darío, él dirigió, además no solo a la batallas terrestres, sino que él dirigió a la flota persa en la batalla naval de Salamina. Y todo dependía de las órdenes de arriba, porque era un ejército muy disciplinado. Con la pena de muerte se penaba toda indisciplina. Eran entonces 500.000 tipos que no solamente sabían combatir muy bien con su fuerza física, sino que tenían terror a la jerarquía, tenían terror a cometer alguna desviación, alguna indisciplina, porque eran matados sin piedad. Y esa estructura, que en otros campos, en la conquista de otros territorios, fue muy exitosa, un ejército muy bien disciplinado siempre es algo positivo, en territorio griego no les sirvió, porque era un territorio muy accidentado. Esa fue la ventaja de los griegos, y un territorio donde lo importante es cómo pequeñas unidades actúan autónomamente. La flota persa, que era enorme, recibió la orden del rey de avanzar en tal dirección. Los griegos, en cambio, recibieron otra orden: que actúen de acuerdo a las condiciones del momento y del terreno, o sea, temporal y espacialmente, autonomía a los luchadores. Porque evidentemente en una batalla en un territorio muy complicado, la batalla de Salamina fue a la entrada de Atenas, una batalla también muy complicada,
Lo importante es conocer los escollos, los promontorios, las corrientes marinas, etc. Y también la posibilidad de actuar en forma autónoma para tener pequeños éxitos parciales. Los griegos creían que la decisión de una batalla no es el cuerpo a cuerpo, sino son el éxito en muchos pequeños encuentros. Y entonces las unidades griegas, que además eran diferentes, de diferentes ciudades, diferentes estados, diferentes idiomas, por lo menos diferentes dialectos, todo era diferente, recibieron total autonomía. Y entonces en ambas batallas, esos dos principios, la estrategia basada en principios racionales y la autonomía de lucha de las unidades, dieron la victoria total a Grecia en esas batallas y la destrucción total del ejército y de la flota persas. Los persas nunca más se atrevieron a intervenir en Grecia, nunca más. No solamente fue una victoria completa, sino que muy poco tiempo después, aprovechando esas victorias griegas, Macedonia, al mando de ese joven militar, para las chicas, un hombre extraordinariamente bello, hermoso, era Alejandro. Todas las estatuas que han quedado de él, murió a los 30 años, todas las estatuas nos muestran un hombre muy, muy elegante, muy bello, muy masculino, pero era homosexual. Es decir, un tipo, sí, pasa de la historia. Estimado público, lo único que yo les puedo decir de esto es que Alejandro, educado por Aristóteles, educado en la idea de que también en la guerra lo decisivo es la razón, actuar inteligentemente y no solamente con fuerza bruta, Alejandro se atrevió con un contingente muy pequeño, 30.000 o 40.000 soldados contra medio millón, se atrevió a invadir Persia. No solamente invadió el imperio persa, sino que lo destruyó solo con 3 batallas famosas. Toda la historia, todos los historiadores militares conocen esas 3 famosas batallas. Solo 3 batallas. Alejandro Magno destruyó un imperio poderosísimo e invadió todo el imperio persa, más el Asia Central, más la India. Y estableció, duró poco, pero estableció un gran imperio. Él murió muy joven, a los 30 y tantos años murió, y su imperio inmediatamente se desmembró. Los generales victoriosos, en un juego de dados, se repartieron el imperio de Alejandro, lamentablemente, y asesinaron al hijo pequeño de él. Pasa a menudo, la historia es así, un poco dura. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado Aristóteles, estimado público? Él ha pensado que el potencial griego, ese potencial militar pequeño, pero muy efectivo, tenía que ver con el uso permanente de la razón, porque su alumno Alejandro, al invadir, por ejemplo, el imperio persa, lo primero que hizo durante meses antes o años es recabar, es decir, reunir todo tipo de información sobre las provincias, las poblaciones, los modos de comportamiento, si el imperio persa era querido o no, por ejemplo en Egipto. Egipto cayó sin combatir. Es una idea inteligente. El conquistar el mundo con una fuerza militar, eso es indispensable, pero conquistarlo sobre todo con el uso de la razón, con el uso práctico de la razón. Entonces, este señor es realista y al mismo tiempo es racionalista, extremo. Él ha fundado esa poderosa escuela racionalista que es la base del pensamiento occidental hasta hoy. En una palabra, estimado público, y eso vale para la sociología o para cualquier actividad intelectual científica,
Y esto es una contraposición, lo digo con todas las letras, que no va a gustar a ustedes, es una contraposición a los saberes ancestrales basados en emociones, intuiciones y sentimientos. O sea, la guerra, el ejercicio de la fuerza bruta debe estar regido exclusivamente por fríos principios racionales. Y eso se logra acopiando, recabando información, estudiando, analizando cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, etc. Y también usando tácticas racionalmente justificadas, por ejemplo, sublevando a las poblaciones. El imperio persa era enorme, había sometido a muchos pueblos, usando la inteligencia para sublevar poblaciones antes de que se inicie la acción militar propiamente dicha, en términos modernos, para abaratar costos de esas invasiones. El imperio persa era enorme y se había apropiado, como les decía, de muchos pueblos. Se había apropiado de un gran imperio que era Egipto, el Egipto faraónico. Y Alejandro notó, por las informaciones que recibió antes de invadir, que había un sentimiento muy grande antipersa, normal, un sentimiento nacionalista. Egipto había sido conquistado militarmente. Y entonces él usó ese sentimiento nacionalista antipersa para conquistar Egipto sin ninguna batalla, sin disparar una flecha, y apareció como libertador de Egipto. O sea, realmente fue una operación de lo que ahora llamaríamos relaciones públicas, una operación muy inteligente. Y entonces, claro, se hizo con el ejército egipcio, con un enorme potencial en soldados. Como ven ustedes, ¿qué significa, estimado público, este pensador? Significa el inicio del racionalismo en las ciencias sociales. O sea, no ensalzar sentimientos, no enaltecer los saberes ancestrales, lo que viene de atrás, las tradiciones, sino ensalzar solo lo que es útil, lo que tiene éxito, nada más. No pensar en tradiciones ni en la bondad de los conocimientos que vienen de atrás, nada de eso, solamente basarse en la fuerza de la razón. Lo digo esto porque es la contraposición muchas veces al pensamiento andino, que es un pensamiento fuertemente basado en sentimientos, intuiciones, emociones como algo positivo. En cambio, aquí tenemos lo contrario, estimado público, un pensamiento racionalista que nos dice lo único que vale es lo que tiene éxito demostrado empíricamente. Así sea contra la tradición o no, eso es, digamos, muy secundario. Lo importante es lo que tiene éxito. Y si hay que tomar costumbres, si hay que adaptar tácticas del enemigo, se adaptan sin el más remoto problema. Aristóteles le influyó a Alejandro para que haga una política universalista. Es decir, para que haga, después de las batallas, para que haga una especie de conciliación de pueblos. Una política cosmopolita. Y aquí viene ese elemento importante, estimado público. La idea es comprensible porque él mismo venía de una población chiquita, él no era ateniense, él venía de una población muy pequeña, era en Atenas siempre relegado, considerado un extranjero sin derechos. Y él, por justamente superar esa posición personal, él le instigó a su alumno Alejandro Magno a que sea cosmopolita, a que piense que el ser humano es ciudadano del mundo, no necesariamente ciudadano de un país o perteneciente a una cultura, sino que uno es ciudadano del mundo.
¿Qué hizo entonces Alejandro Magno cuando sometió al imperio persa? Ordenó a sus soldados casarse con mujeres persas. Claro, el resultado fue muy bueno, no fue una idea loca. Casarse con mujeres persas. Él mismo se casó con una princesa de una pequeña etnia sometida en el Asia Central. Y además, estimado público, lo más interesante es que él tomó de cada cultura lo que él consideraba aceptable y bueno. O sea, una fusión de culturas. No era nacionalista en ese sentido, sino que era cosmopolita, igual que su maestro Aristóteles. Esa idea, estimado público, no sé qué opinión tienen ustedes, es una idea en términos actuales, una idea antinacionalista y una idea internacionalista. Entonces aquí tenemos el nacimiento, podríamos decir, de la ciencia social como una ciencia que estudia el comportamiento humano en términos generales, como si los humanos tuviésemos más o menos la misma razón, las mismas metas para la vida, los mismos problemas existenciales, como si los humanos conformaríamos una especie de unidad mundial, lo cual no es mala idea, esa idea del cosmopolitismo, contraria a la idea del etnonacionalismo. Eso es lo que está ligado a Aristóteles. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en el primer capítulo de la Política, esa obra muy interesante, la primera obra científica que analiza regímenes políticos, la primera en la historia universal, no quiere decir la mejor, simplemente la primera que analiza sistemáticamente y fríamente, distanciadamente, cómo son sistemas políticos. En el primer capítulo, sorpresivamente para un lector actual, él legitima, es decir, justifica la esclavitud. Él justifica la esclavitud con el argumento de que los pueblos que han sido vencidos, los persas, por ejemplo, han sido vencidos porque ellos mismos no sabían defenderse, porque ellos no han usado la razón, porque ellos tenían la obediencia ciega a su rey. En una palabra, porque eran no racionales y por lo tanto merecían ser sometidos y esclavizados por los griegos. Es evidentemente una tendencia, yo diría, claramente racista. Por ello es que es un pensador controvertido, pero hay que estudiarlo porque tiene facetas muy interesantes. Pero ya les adelanto, el primer capítulo es una defensa de la esclavitud como el castigo merecido a los que no saben defenderse, a los que no usan la razón para defenderse. Entonces esos pueblos merecen ser esclavizados por los más inteligentes, por los griegos, obviamente. ¿Ya? Pero la otra parte del libro, la mayor parte, es un estudio sobre regímenes políticos. Y ahí él es el que ha inventado, estimado público, la diferencia entre monarquía, oligarquía, democracia, demagogia, aristocracia, tiranía. Es decir, y los ha puesto en una relación, todos esos diferentes regímenes. Una relación que se estudia hoy todavía en la sociología política. Él ha hecho el primero esas diferencias, él ha mostrado que no es lo mismo un régimen tiránico que un régimen democrático. Él ha mostrado que la composición del gobierno es diferente según los regímenes. Y él ha mostrado que hay una especie de
hay una especie de desarrollo general que va de lo simple a lo complejo. Permítanme brevísimamente, en lo que falta de la hora, mostrarles esa relación porque es la parte central de la sociología política. Estimado público, los pueblos tienden a desarrollarse siempre de lo simple a lo complejo. Lo simple es una monarquía hereditaria. El gobierno está en manos de una sola persona. Esa persona, el monarca en griego significa uno solo manda. Esa persona dicta las leyes, nadie puede contradecirle. Él solamente tiene la función legislativa, la judicial y la ejecutiva en una persona. Son regímenes todavía elementales, subcomplejos. Quiere decir que no han llegado a la complejidad de los otros. Y esa monarquía, cuando la sociedad va avanzando, se va desarrollando económica y comercialmente, se va complejizando, se convierte en una aristocracia, en el gobierno de los pocos, en el gobierno tal vez de los mejores, en el gobierno de una élite. O sea, ya no gobierna una sola persona, sino que gobierna un grupo entre sí iguales. Los aristócratas gobiernan un país, que es evidentemente una complejidad mayor, porque hay que regular las relaciones entre las facciones de la aristocracia, y hay que regular si la aristocracia tiene o no funciones legislativas, cómo se dividen las funciones ejecutivas, etc. O sea, un poco de complejidad mayor. Y la aristocracia en el tiempo, según Aristóteles, da paso a la democracia, al gobierno donde el pueblo está encargado de la formación del gobierno. Hay que imaginarse que en esa época, estimado público, bajo pueblo no se entendía lo mismo que hoy. Demos, en esa época, pueblo comprendía solo, lamentablemente, los varones libres mayores de edad, mujeres, esclavos, extranjeros, como el propio Aristóteles, estaban excluidos del pueblo con derechos políticos, lamentablemente. Las mujeres no tenían ninguna participación en la vida política, absolutamente ninguna. Entonces, pero de todas maneras, de la monarquía hay una expansión a la aristocracia, expansión de los sectores que pueden pertenecer al gobierno. Y en la democracia hay naturalmente una expansión mayor. Y cuando hay una democracia como la ateniense, una asamblea elegida popularmente por ese sector de varones libres mayores de edad, de todas maneras un gran avance, significa que tienen que haber más órganos del Estado. Y más órganos significa mayor complejidad de los asuntos que llamamos públicos, porque hay que definir cómo se elige la asamblea, qué leyes puede dictar, cuáles no, si la asamblea tiene también funciones judiciales, que era el caso griego. Un montón de problemas que no había en los sistemas más elementales, más antiguos. Entonces la democracia, según Aristóteles, es un sistema más complejo y obviamente correspondiente a un desarrollo mayor de la humanidad. Pero, y aquí viene otra de las grandes observaciones de este autor, él cree que todo régimen político, todo sistema social, en algún momento puede degenerarse. Entonces, los tres modelos que hemos mencionado, monarquía, aristocracia, democracia, pueden degenerarse. Y la degeneración más notable y la más criticada por Aristóteles es la degeneración de la democracia, que se convierte en demagogia. Cuando
un político carismático, o sea, que atrae por su retórica, por el magnetismo de su personalidad, atrae a las masas. Cuando ese hombre, con el voto popular, con el apoyo del pueblo, obtiene el poder supremo y naturalmente lo usa para fines que son irracionales. En el caso griego, estimado público, permítanme un paréntesis histórico para comprender cómo sucedió. En el caso griego había una democracia muy exitosa, entre otras cosas porque la democracia se restringía a Atenas, no tenía tendencias imperialistas de expansión y se dedicaban sobre todo en la parte económica al comercio exterior. Pero, y aquí viene lo trágico que puede ocurrir en toda democracia, según Aristóteles, que es la posibilidad de que un jefe carismático, un caudillo demagógico, con apoyo popular, con el voto de la mayoría, se elige en el único gobernante. Y al ser el único, ya no puede ser controlado por otros, por haber acaparado el poder total, puede tomar decisiones equivocadas. En la Atenas clásica que estudia Aristóteles, eso pasó cuando murió el gran líder democrático Pericles y su sobrino Alcibíades, un hombre muy rico y un gran orador, embaucó al pueblo ateniense democráticamente, eso no se puede negar, recibió la mayoría de votos, con una política que fue desastrosa para Atenas, la guerra a Esparta y a todos los que se oponen a Atenas. O sea, él de alguna manera encendió ideas imperialistas, expansivas en la población ateniense. Les dijo, nosotros merecemos gobernar no solo Grecia, sino el mundo entero, para eso somos atenienses, para eso somos mejores que los otros. Haremos la guerra a Esparta, nos apoderaremos de esos otros estados, ciudades de Grecia. Y la población, lamentablemente, mayoritariamente, le dio un voto de confianza. Y ese régimen fue desastroso, ese régimen populista, porque lo que se consiguió es la coalición de Esparta con todos los otros estados griegos contra Atenas y la derrota completa de Atenas. Nunca más Atenas logró levantar cabeza cuando fue ocupada, vencida militarmente por Esparta. Entonces, ¿qué piensa Aristóteles en la Atenas ya vencida? Él dice, la democracia puede contener el germen de su propia destrucción cuando avanza hacia regímenes demagógicos. La degeneración de la democracia se llama demagogia o oclocracia. Tal vez estos conceptos no son muy conocidos. ¿Qué es una oclocracia, estimado público? La palabra griega y latina cloaca está ahí adentro, es el gobierno de las turbas ignorantes. A eso puede degenerar la democracia según Aristóteles. Y según él, un gobierno demagógico no se puede mantener muy largo tiempo. Eso viene de sus observaciones de lo que pasó en Atenas. Un grupo, una pequeña élite dentro del Partido Popular demagógico, un pequeño grupo se hace con el control del partido y del país, que es lo que pasó. Entonces, a la oclocracia, a la demagogia, le sigue la oligarquía. O sea, un gobierno de un grupo, pero un gobierno todavía degenerado, mal gobierno. Y dentro de la oligarquía, según Aristóteles, siempre hay una persona que logra vencer a los otros, que logra apropiarse del poder. Esa es la tiranía. Y la tiranía tiende a preservarse.
¿Y qué hace un tirano que domina un gobierno durante mucho tiempo? Un tirano quiere perseverar en el tiempo, aunque sean sus hijos. Entonces el tirano funda una monarquía hereditaria. Y entonces se vuelve al comienzo del mismo ciclo. Entonces lo que ha hecho Aristóteles es pensar que hay tres tipos más o menos puros de gobierno: la monarquía, la aristocracia, la democracia, que están siempre en ese orden de sucesión, empezando monarquía, terminando en democracia. Y tres tipos degenerados de gobierno: la demagogia, como la degeneración de la democracia; la oligarquía, como la degeneración de la aristocracia; y la tiranía, como la degeneración de la monarquía. Es un círculo, es un ciclo, o sea, repetitivo. Se vuelve a la monarquía, como fue el caso, evidentemente, de Grecia, que terminó bajo el dominio romano único. Entonces, la historia social, según Aristóteles, tiende a un desarrollo cíclico, a una repetición de lo que había antes. Y eso, según Aristóteles, en todos los sistemas políticos y sociales. En una palabra, el ser humano prueba cosas, prueba diferentes regímenes, prueba diferentes órdenes sociales, prueba diferentes códigos. Y esos códigos siempre están en una relación histórica que va de lo simple a lo complejo. Y al mismo tiempo, todos los regímenes sociales, todos los órdenes éticos tienden a un proceso degenerativo. Y ese proceso degenerativo tiende a repetirse, o sea, vuelve a los regímenes más o menos aceptables. O sea, el ser humano siempre se debate en la repetición de lo mismo, comete errores, trata de enmendarlos, vuelve a una senda que podemos llamar positiva, y eso otra vez, según Aristóteles, tiende a la degeneración. Su teoría social, estimado público, es una teoría social cíclica. Cíclica, un círculo, se tiende siempre a hacer lo mismo, a tener diferentes elementos, pero a volver al mismo punto de partida. Esa es la teoría política de Aristóteles. En la próxima sesión, estimado público, vamos a ver el libro La Ética, que se acerca un poco más a nuestro tema de los principios de la sociología. ¿Ya? Como son las 10:30, aquí nos detendremos. Ya están esperando entrar los del próximo curso.